Muchas gracias. Buenos días a todos. Lo primero, agradecer que el profesor Lasarte me haya designado para presidir esta sesión matutina y agradecer al Centro Asociado de la UNED el haber organizado estas fantásticas jornadas sobre crisis de pareja y custodia de hijos menores. Poder estar aquí en Calatayud, que para mí ha sido una gratísima sorpresa, una ciudad que me ha parecido muy bonita. La pena que no vamos a tener mucho tiempo de poder ver todas sus bellísimas iglesias que tiene. Y nada más, y luego, bueno, por supuesto, también agradecer al profesor Lasarte como presidente o director del Instituto IDAFE el haber coparticipado en estas jornadas. Para mí, como les he dicho, es un honor presidirlas y presentar a mis compañeros, en primer lugar a don José Ramón de Verda Bamonte, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, que nos va a hablar sobre la custodia compartida, una ley que recientemente ha aprobado la Comunidad Valenciana, basándose en que su segundo estatuto dicen que tienen competencia o han regulado que su competencia para legislar en materia civil. Competencia, desde mi punto, no voy a entrar en estos temas, pero creo que ha sobrepasado lo establecido en el artículo 149, 1/8 de la Constitución española. Pero bueno, el caso está esta ley, nos la va a contar, ha sido de las pioneras en custodia compartida. Y para mí, como les digo, es un honor presentar a mi amigo y compañero José Ramón de Verda. Pues muchas gracias y tiene la palabra. Pues muchísimas gracias. No sé si se oye porque este micrófono no he visto yo nunca este sistema. ¿Se oye? Bueno, pues ante todo agradezco al profesor Lasarte su invitación y yo también estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes y aparte me lo estoy pasando muy bien, así que todos contentos. Les voy a hablar sobre la ley valenciana de custodia compartida y no me voy a meter yo en temas de cuestiones competenciales, porque son temas delicados. De ellos solo hablo en presencia de mi abogado. Y la verdad es que solo cuando me leen mis derechos, no me los han leído. Y en definitiva, dice mi madre que si algo no quieres que se sepa, que en este caso sería mi posición, no lo digas, y mi padre le dice, ni siquiera lo pienses. Así que no voy a hablar sobre este tema, simplemente diré que hay una proliferación legislativa y que probablemente con los 10 mandamientos y una jurisprudencia progresiva nos solucionaríamos muchos problemas. Pero bueno, la cuestión es que hay una ley de la Generalidad de 1 de abril del 2011. Es una ley que, como todo el derecho civil valenciano en materia de familia, está recurrido ante el Tribunal Constitucional. Tenemos 3 leyes: la Ley de Régimen Económico Matrimonial, la Ley de Uniones de Hecho y la Ley de Custodia Compartida. Las 3 están recurridas ante el Tribunal Constitucional, pero esta, si bien estuvo suspendida en un momento, luego el Tribunal Constitucional levantó la suspensión. Por lo tanto, se está aplicando actualmente. No es como la Ley de Uniones de Hecho, que está suspendida. Bien, hablar de esta mañana a los supervivientes tiene ciertos problemas. Yo tengo una ponencia escrita, un poco larga, que tienen en el disquete que les han facilitado los organizadores. Con lo cual, para no repetir cosas, yo voy a abreviar. Creo que ustedes me lo agradecerán. Entonces, más o menos, voy a hacer como 3 bloques temáticos, uno muy rápido, que es el de la contribución a los gastos, otro, el de la custodia compartida propiamente dicha, y otro, porque todavía no se ha hablado, pero que me parece interesante, es el tema de la atribución del uso de la vivienda familiar. Entonces, respecto de los gastos, como ayer hablé demasiado en las intervenciones, eso me exime ahora de extenderme. Pero básicamente el sistema al que estamos acostumbrados es que uno de los progenitores tiene la custodia del hijo y atiende mediante su atención personal o mediante su dedicación personal a los alimentos. Y el otro paga una pensión de alimentos en metálico. Bueno, pues con la custodia compartida, precisamente lo que ha sucedido es que ha cambiado este sistema. Y entonces, en la mayoría de los casos en Valencia, se distingue entre gastos ordinarios y extraordinarios, como en derecho común. Gastos ordinarios son los previsibles, los que se generan en un periodo de tiempo fijo y pueden preverse. Pues estos, la regla absoluta prácticamente en la totalidad de los casos,
es que cada cónyuge o cada progenitor paga los que genere el hijo cuando está a su cuidado. Y los gastos extraordinarios se reparten por mitad. Esta es, digamos, la regla básica. Y de ahí que muchas veces se haya pensado en que alguno de los progenitores, más que realmente tener un contacto personal con los hijos, lo que quieren es eximirse del pago de la pensión de alimentos, sobre todo en tiempos de crisis donde desgraciadamente el trabajo no abunda. Por lo tanto, este primer bloque temático lo entiendo resuelto, porque si no sería repetir y repetir y repetir. Y voy a entrar en el segundo bloque temático, que es el de la custodia compartida. Y yo, más que dar grandes explicaciones teóricas, pues voy a decirles cómo se aplica en realidad, y como tienen también las fechas y la referencia de las resoluciones a las que me voy a referir, pues no voy a decir ahora tampoco, o no las voy a indicar para evitar el aburrimiento y tedio que produce la cita de sentencias con fecha. Bueno, la regla general, ¿cuál es? Pues la regla general es que se ha invertido, y es que se considera que en principio lo que debe prevalecer es la custodia compartida. Y la exposición de motivos de la ley lo dice claramente, ya lo vimos ayer, es porque se considera que es mejor para el libre desarrollo de la personalidad del menor tener contactos con ambos progenitores. Y en segundo lugar, porque se considera también una cuestión de igualdad, en el sentido de que ambos padres deben de contribuir al desarrollo del hijo en pie de igualdad. Y además, porque también ambos progenitores tienen el derecho a mantener sus vínculos afectivos con sus hijos. Una cuestión es que te separes o que te divorcies, pero otra cuestión muy distinta es que no quieras mantener el contacto con los hijos. Entonces, insisto, esta es la regla general, que lógicamente pues fue un revulsivo en Valencia, donde la audiencia provincial era realmente totalmente proclive a la custodia individual. Eran rarísimos los casos de custodia compartida cuando no había acuerdo. Y una puntualización que hace la ley, que es muy interesante, es que nos dice que la custodia compartida, la convivencia compartida, como se llama en la ley, será la regla general sin que sea obstáculo para ello la oposición de uno de los progenitores o las malas relaciones entre ellos. ¿Y esto por qué es importante? Porque en la mayoría de los casos no se concedía la custodia compartida porque se consideraba que si existían malas relaciones entre los progenitores era un obstáculo insalvable para que la custodia compartida pudiera desarrollarse bien. Con lo cual, esta ley vio perfectamente el problema y lo atajó. La manera en que se hace efectivo el régimen de custodia compartida no es como en otros sitios que he visto en Cataluña que se hacen por años académicos. Aquí normalmente la regla general son periodos alternos de 15 días. Esa es la regla general. Hay algunas que dice de un mes, pero bueno, con muchísimo. La gran mayoría de las sentencias son 15 días. Luego el otro problema que tiene la custodia compartida es a quién se atribuye la vivienda común. Entonces, durante la tramitación, mucha gente pensó que habiendo custodia compartida ya no tenía sentido que ninguno de los dos progenitores permaneciera en el uso de la vivienda conyugal. Pero lo cierto es que esto no ha sido así. Y la ley dice que el uso de la vivienda conyugal corresponderá a los hijos menores y, en cuanto sea compatible con esta regla, al progenitor que objetivamente tenga más necesidad de vivienda. Quiere esto decir que en la mayoría de los casos nos vamos a encontrar con una custodia compartida, pero con un uso de la vivienda familiar atribuido al menor y a uno de los dos progenitores que realmente tienen la custodia compartida. ¿Me he explicado? Bien. ¿La excepción cuál es? Pues la excepción es que el juez considere que el interés del menor exige o aconseja el establecimiento de un régimen de convivencia en favor de uno solo de los progenitores. Claro, el interés superior del menor es una cosa difícil de precisar en el caso concreto, porque es algo un poco abstracto. Hasta el punto que el Tribunal Superior de Justicia, en la única sentencia material sobre el asunto, ha venido a decir que no bastan meras invocaciones genéricas a un interés superior del menor,
sino que hay que concretar y determinar de qué modo preciso el interés del menor se satisface mejor con una custodia individual que con una custodia compartida. En cualquier caso, la Audiencia Provincial de Valencia, pues más o menos tiene una coletilla que repite siempre y dice que el criterio del interés superior del menor no se puede mirar desde un punto de vista de confort material, sino que tiene que ser objetivo, por un lado, y es la ventaja que supone para la formación y educación del menor. Y también dice el interés subjetivo, y es la propia ventaja que la inclinación del propio hijo hace que él se halle en condiciones de autodeterminarse y de elegir el régimen de convivencia o de custodia que más se adecúa al libre desarrollo de su personalidad. En cualquier caso, yo creo que lo que tiene que privar es el criterio objetivo, sobre todo, por supuesto, en edades tempranas. Es cierto que contra más sea la edad, mayor sea la edad del hijo, pues en mayores condiciones se estará para determinar lo que le conviene. Pero yo creo que el criterio básico tiene que ser el criterio objetivo. De hecho, solo a partir de los 12 años, según la ley, se tendrá en cuenta su opinión y es solamente uno de los criterios. Bien, yo creo que esto más o menos, el esquema está claro. Regla general, custodia compartida, excepción, custodia individual, cuando lo aconseje el interés del menor y el juez así lo diga, o bien cuando haya una situación de riesgo para la salud o para la integridad física, me refiero fundamentalmente a una situación de violencia doméstica. Pero la propia ley te da una serie de criterios, como hace la ley aragonesa, de la cual somos deudores. Entonces, voy a referirme a estos criterios, pero básicamente me voy a referir a casos concretos y a ver cómo se han aplicado estos criterios. Quiero decir que al decidir el régimen de custodia tienes que tener en cuenta el interés superior del menor. Pero ese interés superior del menor, la propia ley te da una serie de parámetros o de criterios que el juez tiene que tener en cuenta. Como algunos de ustedes son estudiantes y nosotros tenemos una jerga que a veces es difícil de comprender, si tienen alguna pregunta, pues me lo dicen tranquilamente. Bueno, aunque yo siempre he pensado que las preguntas están sobrevaloradas. En primer lugar, ¿cuál es el primer criterio? Pues el primer criterio es el pacto de los progenitores. A este se atiende, salvo que el interés superior del menor otra cosa exija, pero en principio la ley valenciana se basa en el principio de la autonomía privada y entonces se piensa que en principio los que mejores van a estar en condiciones de saber lo que conviene a los hijos son sus propios padres, lo cual tiene su sentido. Y en defecto de acuerdo, ¿qué criterios son los que se tienen en cuenta? Primero, la edad de los hijos. Bueno, digo de los hijos porque la ley valenciana habla de hijos e hijas continuamente, de padre y de madre. A mí me parece un poco ridículo, porque el hijo, sabemos todos que es el hijo y la hija, ¿no? Como el estudiante es el estudiante y la estudiante, que diría la filósofa, o el periodista y el periodista, en fin, cosas ridículas. Entonces a ustedes me van a permitir que yo me refiera simplemente al menor, no a las menoras, y al hijo y no a la hija. Bueno, en primer lugar, la edad de los hijos. ¿Por qué? Porque se presupone que cuando los niños son muy pequeños, el interés de ellos es estar con la madre. Ahora bien, la jurisprudencia dice que a partir más o menos de los 6, 7 años de edad, estas custodias hay que revisarlas. Concretamente hay una sentencia que dice que el niño se encuentra próximo a cumplir los 10 años y ya no existe, leo literalmente, la dependencia materna propia de los primeros años de vida. El segundo criterio, la opinión de los hijos menores cuando tuvieran madurez suficiente. Claro, esto de la madurez es una cuestión muy peliaguda. Entonces se dice en todo caso a partir de los 12 años. Pero es curioso las matizaciones que hace la jurisprudencia y dicen que el interés superior del menor puede aconsejar el
establecimiento de un sistema de guardia o de custodia compartida, incluso en contra de su opinión. ¿Por qué? Porque no hay que confundir su interés con sus posibles preferencias, fruto del egoísmo de la edad. Y ello no tiene por qué ser interpretado como lo más beneficioso a sus intereses. Y sigue, pues no parece que el egoísmo y la comodidad tengan que ser valores preeminentes frente al cariño, el contacto directo y las enseñanzas que le puede transmitir la vida en común con su padre. En cualquier caso, lo que es evidente es que cuanto mayor sea la edad del niño, pues lógicamente mayor será el papel que haya de darse a su voluntad. Concretamente, pues en un caso en el cual se atendió a la voluntad de la hija porque realmente le faltaban 3 meses para cumplir los 18 años de edad. U otro caso en el que realmente ambas niñas, que eran gemelas, tenían 15 años de edad. Habían manifestado su voluntad de una custodia compartida. Los progenitores realmente solo vivían a 5 kilómetros de distancia. El padre pues tenía media jornada y también el padre tenía el apoyo de la abuela, con lo cual se consideró conveniente para el menor el régimen de custodia compartida. El primer criterio, resumiendo, hemos dicho que es la edad, el segundo la indicación o la voluntad de los hijos, el tercero es la dedicación pasada a la familia, el tiempo dedicado a la crianza y educación de los hijos e hijas menores y la capacidad de cada progenitor. En estos casos, cuando realmente el padre se ha despreocupado, de la educación del niño, pues realmente sin ningún problema se divide la custodia. Siempre es la madre, no siempre es así. Se despreocupa suele ser el padre, no tiene que ser así, pero en fin, en la mayoría de los casos. Pero ya avisa la jurisprudencia que este factor tiene que ser interpretado con flexibilidad, porque el hecho de que hasta ese momento no se haya ocupado del niño no quiere decir que no vaya a hacerlo en el futuro, sobre todo si cambian sus circunstancias, por ejemplo, laborales, si pasa a un régimen de media jornada, como se pasa muchas veces. ¿Cómo se pondera la capacidad de los padres para el cuidado y la crianza de los hijos? Pues hay que ir a la presunción general de capacidad, obviamente, y luego pues a un informe de un perito. Por eso el cuarto de los criterios que establece la ley es el informe social, médico, psicológico y demás que ofrece. Y por eso la Audiencia Provincial de Valencia siempre dice que tiene que haber un informe de un psicólogo. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Alicante parece que tiene miedo a los psicólogos. En particular, la que tiene su sede en Elche. Y en varios casos, que vamos a ver si ya les toca en este momento, y que acabo de perder en el margen de hojas, dice que en casos de incapacidad o de capacidad manifiesta no es necesario el dictamen de ningún perito, que el juez puede perfectamente tomar su decisión. También hay otros casos bastante curiosos en la Audiencia Provincial de Alicante, concretamente en la sede de Elche, en la cual sencillamente no hacen caso al perito e incluso lo que hacen es apoyarse en el informe del perito, pero de él extraen una solución contraria a su consejo. Y concretamente es que hay informes periciales que son prácticamente incomprensibles, porque hay informes en los cuales se aconseja la custodia en favor de la madre, pero en cambio se dice que en el test que se ha pasado, en el que se valora las habilidades como cuidadoras para ejercitar la responsabilidad parental, el padre tiene una calificación media alta, mientras la madre tiene una calificación media. Entonces, a pesar de esto, la psicóloga recomendó custodia individual en favor de la madre.
y el tribunal dijo que no. Otro caso, por ejemplo, en el que también la psicóloga recomendó la convivencia en favor exclusivamente de la madre, pero en los test que se llaman de asertividad, flexibilidad y capacidad de resolución del duelo, esto se llama así, el padre tuvo una puntuación superior a la madre. Y concretamente la psicóloga decía que el padre había hecho gala de un estilo educativo asertivo, más beneficioso para el interés del menor que el inferiormente asertivo, menos asertivo de la madre. Y además la madre pues tenía un estilo de educación sobreprotector, que en definitiva podía perjudicar el desarrollo del menor. Esto que estoy haciendo tiene mucho mérito porque yo me he perdido en mi esquema, pero bueno. Creo que más o menos seguimos el orden, ¿verdad? Yo soy muy machacón. Primero hemos dicho la edad, la opinión, ya no me acuerdo qué hemos dicho. En definitiva estamos viendo la disponibilidad que no hemos llegado. Bueno, da igual. Como si estuviera ya un poquito mayor. Otro criterio que hay que ver es la disponibilidad para atender a los hijos. Y aquí la gran cuestión que se plantea es el horario laboral del padre. Hay muchos casos en que como consecuencia de la crisis económica han perdido el trabajo o bien han pasado a un régimen de media jornada. Entonces, en estos casos se ha considerado, cuando se ha pedido modificación de medidas, que el hecho de que el padre pudiera pasar más tiempo con los hijos era un factor que razonablemente aconsejaba el establecimiento de un régimen de custodia compartida. Y este caso es muy curioso, porque el padre pasó a media jornada como consecuencia de la crisis de la empresa, y entonces la madre decía que no se debía cambiar el régimen de convivencia que había sido establecido en favor de ella. ¿Por qué? Porque podía perfectamente recuperar su antiguo trabajo y su dedicación a tiempo completo. Claro, el juez dijo que eso era una eventualidad y una hipótesis futura, y si así era, ya se vería, pero que de momento se daban las circunstancias para que, obviamente, el hijo pudiera ser atendido. Junto a estos criterios hay una especie de coletilla final en la cual se habla de cualquier otra circunstancia. Y entre estas circunstancias se tiene en cuenta el domicilio, quiero decir la distancia entre los domicilios, y se tiene en cuenta también una cosa que es curiosa, pero que el hecho de que se pueda servir de abuelos, de hermanos, no significa que no por ello no deba darse la custodia compartida. Dice la Audiencia Provincial de Valencia que si esto sucede en situaciones ordinarias, como por ejemplo la labor social de primer orden que realizan los abuelos, no se entiende por qué no se va a poder acudir a ellas en caso de crisis familiar. Y luego el último de los factores que se suele manejar es el de el arraigo social del niño. Claro, esta cuestión del arraigo social también es muy espinosa. Y concretamente la única sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia revocó a la Audiencia Provincial de Valencia. ¿Por qué? Porque la Audiencia Provincial de Valencia había dicho que como había una distancia de 20 minutos en coche entre los domicilios de ambos progenitores, pues el establecimiento de regímenes de custodia con alternancia, esto podría suponer un desarraigo del menor. Y el tribunal dijo que no, que el arraigo es algo más que un mero cambio de circunstancias ambientales, porque por definición la crisis familiar supone un cambio para el niño. Entonces hay que distinguir lo que es el desarraigo de lo que es un ambiente, porque razona el tribunal. Por esa misma regla de 3 tampoco se podrían trasladar los padres de ciudad ni de vivienda, porque esto supondría también un desarraigo del niño. Bueno,
Esto un poco desordenado, se los he dicho, porque me he perdido los papeles. Yo a veces siempre he soñado que un día llegaba a clase y no tenía los papeles. Bueno, pues los tengo, pero como los tengo por aquí duplicados, pero no he acabado, ¿eh? No he acabado, que todavía me quedan... Uy, me quedan 5 minutos, pero yo lo siento, tengo que hablar, tengo que decirlo, porque he venido desde Valencia, he cogido el AVE, luego he hecho el transbordo y entonces yo tengo que hablar. Entonces, más o menos, esto lo han entendido lo que les he dicho. Y la última de las cuestiones es que yo no puedo correr mucho, porque si corro mucho me pongo nervioso y se me cae el pelo. Entonces, no puedo correr. Pero más o menos voy a decirles la cuestión de la vivienda, que es realmente donde se dan los problemas, para que no nos vamos a engañar, en la vivienda familiar. Bueno, pues la regulación del Código Civil es una regulación arcaica, porque está pensando fundamentalmente en defender el interés del hijo menor. Pero hoy en día la casa es un instrumento de inversión de primer orden. Entonces, si el padre se va de la casa, a ver dónde se va. Entonces, algún mecanismo hay que establecer para reconducir la cuestión y tener en cuenta todos los equilibrios que están en juego. Esto ya lo ha hecho la jurisprudencia del Tribunal Supremo y también perdón, las leyes regionales. Concretamente, en Valencia dice que a falta de pacto, la preferencia para el uso de la vivienda familiar se atribuye en atención a lo que sea más conveniente para los hijos menores y siempre que sea compatible con ello al progenitor que tuviera objetivamente mayores dificultades de acceso a otra vivienda. Ahora bien, se dice que si el otro progenitor ya tiene otra vivienda y esa vivienda satisface las necesidades del menor, se va de la casa familiar. Porque es que, sobre todo en Valencia, había una jurisprudencia rigurosísima y era que era esa casa. Esa casa. Y aunque tuviera otra casa, daba igual. Pues no. Si tienes otra casa, te vas a la otra casa. Porque si no, el otro progenitor, que también es copropietario, se le hace un desgraciado. Porque ¿a dónde va? ¿Con 50 años vuelve a casa de su madre? En algunos casos. En fin. Y otra cosa muy importante, y es que dice que si durante el tiempo en que se tiene asignado el uso, el asignatario adquiere otra vivienda por compra o por herencia o porque se va con otra pareja en la cual va a convivir o tiene posibilidades de convivir, lógicamente el uso se extingue. Se extingue. Una disposición cuestionable es que se dice en la ley valenciana que el uso de la vivienda siempre se atribuirá temporalmente. Esto es inconstitucional cuando hay menores, ya lo ha dicho el Tribunal Supremo, porque cuando hay menores de edad tienen que tener satisfecha su necesidad de habitación durante la minoría de edad. Entonces, los tribunales valencianos, ¿qué han hecho? Uno, pasar de la ley valenciana directamente y aplicar el artículo 31 de la Constitución, u otro, poner un tiempo que es justamente la minoría de edad del niño. Con lo cual, así se arregla el problema de la inconstitucionalidad. Pero otra de las cuestiones, y ya es la última, no prometo, porque no puedo prometer, pero que es un tema y una disposición muy interesante, que es el de la compensación por la pérdida del uso de la vivienda. La ley valenciana establece que en el caso de que se atribuya el uso de una vivienda común a uno solo de los progenitores, este tendrá que pagar una compensación por la privación del uso al otro copropietario o titular exclusivo, que se tendrá en cuenta, para fijar esta indemnización, el precio de los alquileres en una zona semejante. Bien, esta disposición fue un boom y animó a pedir compensaciones a tutti quanti. Por eso, la jurisprudencia, que no está como muy favorable a este precepto, ha establecido una serie de restricciones que les digo y les resumo, palabra del Niño Jesús, en 3 minutos. Primero, hay que pedirlo, porque algún juez dijo, mira, no, hay que pedirlo, porque si la pensión compensatoria hay que pedirlo, esto también. Segundo, si tú no lo has pedido en primera instancia, en apelación, no se puede. Tercero, la petición tiene que ir acompañada de una prueba suficiente del precio de alquileres en la zona. Si tú no demuestras, no puedes pedir. No basta una petición genérica. Cuarto,
el perjuicio ha de ser significativo. Y por eso se ha denegado una compensación cuando realmente la entidad financiera por la que trabajaba el padre pagaba el alquiler de una casa, porque en este caso pues no había un perjuicio significativo para el padre. O también cuando se atribuye el uso a la hija y a la madre, la hija le faltan 3 meses para los 18 años y el uso se atribuye a la madre por 6 meses. Dice, bueno, chico, en este caso no hay un perjuicio significativo. Por otro lado, el tribunal tampoco puede decidir sobre esa pretensión de manera aislada, que es lo mismo que empieza a pasar ya con la pensión compensatoria. ¿Por qué? Porque cuando hay un proceso matrimonial, muchas de las medidas están interrelacionadas. Quiere decir que si, por ejemplo, hay una pensión de alimentos baja, si se renuncia a una pensión compensatoria, luego encima tú no puedes pedir una compensación luego, porque se te ha privado del uso de la vivienda familiar. ¿Por qué? Pues porque es un todo. Entonces, bajo pretexto de corregir un desequilibrio, tú no puedes crear otro desequilibrio. Y aquí hay un caso bastante curioso, y es que se concedió el uso temporal de la vivienda a la mujer, y durante este tiempo la mujer se obligó a pagar las totalidades de las cuotas del préstamo hipotecario y los gastos ordinarios, mientras permaneciera en ella, en una casa común. Y luego el marido pidió una modificación de medidas y pidió que se le diera una compensación. El juez le dijo que eso no podía ser, porque había un convenio regulador y ese convenio regulador era un todo. No se podían hacer parcelaciones para lo que te conviene sí, para lo que no te conviene no. Y lo último, buena noticia para ustedes, con la cual ya acabo, porque me habían dicho que tenía 5 horas para hablar, pero al final la prudencia que me caracteriza lo vamos a reducir a 30 minutitos o 35, y que ya que he venido, pues, ¿quién me va a escuchar si no? A ver, ustedes, que están aquí obligados, la mayoría de ustedes, o bien colegas que vienen por placer. Pero como yo en mi casa no tengo colegas y no me hacen caso, pues entonces... bien, el último de los criterios es que los tribunales son muy reacios a establecer la pensión compensatoria como una medida de modificación. Quiero esto decir que cuando hay una crisis familiar y se establece, digamos, de principio ya el uso de la vivienda familiar es una cosa. Pero otra cosa es cuando ha habido atribuciones del uso de la vivienda familiar, por ejemplo, hace 7 años. Y entonces dicen, bueno, como ha entrado en vigor la ley, ahora te pide una modificación de medidas. Bueno, pues esto dicen los tribunales que no puede ser. ¿Por qué? Porque cuando se adoptó la medida en su momento, hace 7 años, ya se adoptó teniendo en cuenta un cierto equilibrio. Por ejemplo, una pensión de alimentos reducida, una pensión compensatoria reducida. Entonces, no se puede, de repente, sin tener en cuenta todas las consideraciones, pedir una compensación económica. Bien, con esta pequeña exposición, que no sé si ha sido tan ordenada como yo hubiera deseado, pero que en definitiva se debe a que he fotocopiado 2 veces la ponencia, pues, en fin, termino, y aunque las preguntas están sobrevaloradas, yo lo sé, a pesar de que las hago. Sin embargo, pues, si quieren que responda alguna cosa, pues estoy a sus disposición. No, que no pueden. Que no pueden porque ayer fueron muy pesados. Entonces, hemos decidido que primero, luego hablará la otra profesora, y luego ya, si acaso, pregunta.